Listo, genial. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Bien? Ahorita ya está. Es con quién estamos. Si me escuchan bien ahorita, ¿está viendo mi pantalla? Sí, sí se escucha bien y sí se ve la pantalla. Listo, genial, muchas gracias. Vale, entonces lo que yo les decía en la última clase, y se está grabando, Fred, se está grabando, es importante, sí está grabando. Yo les decía todo cómo funcionaba la osmolaridad y el tema de la hormona antidiurética que es importante, y las categorías de la hiponatremia. Esto vamos a ver bien hoy cómo funciona. Entonces, esto ya lo vimos. Aquí terminamos en el CIGAT, ¿verdad? En el CIAT. Entonces, el SIDA tiene varias causas, como puede ser, se presenta muy frecuente en pacientes con VIH, ¿sí? En pacientes que corren maratones, o sea, pacientes muy deportistas de esos alto rendimiento, también con muchos fármacos que están aquí, con las enfermedades pulmonares o neurológicas, los criterios. Y básicamente también, o sea, esto es lo que corresponde a la hiponatremia con volemia normal, ¿sí? Euvolémica. La más importante es esta, el CADH, por eso hicimos el énfasis acá. Ahora vamos a pasar a ver lo que corresponde a la hiponatremia aguda, ¿sí? Es decir, vimos esta parte de aquí, ¿sí? Ahora vamos a ver en cuanto a la cronología y la severidad que tenemos que saber, que básicamente es esto, lo que se relaciona con aguda viene a ser los síntomas, como decía acá, ¿sí? Si es que una hiponatremia tiene síntomas, eso es aguda, o puede ser una crónica que se reagudizó también, pero en sí el concepto es que es aguda. Si es que no tiene síntomas, esa es una crónica, o por definición más de 48 horas. Entonces, aquí vamos a ver también el tratamiento porque se relaciona muchísimo. Entonces, la hiponatremia aguda, ¿qué síntomas va a tener? Síntomas moderadamente graves o síntomas graves. Esto sí toca aprendérnoslos bien porque los ponen en el caso así muy parecidos. Entonces, moderadamente graves son las náuseas y los vómitos. Náuseas sin vómitos, ¿sí? Solo náuseas. La confusión y la cefalea. Y los graves son el vómito ya en sí, después de la náusea y tales. Esto ya es grave, que tenga un distrés respiratorio puede ser una depresión respiratoria, ¿sí? La somnolencia normal y profunda, es decir, que se queda dormido, les van a escribir en el caso. Convulsiones es grave, o un Glasgow que esté menor o igual a 8. En sí, esto es síntomas de hiponatremia aguda. Y hiponatremia crónica, como ya les digo, pues no tiene síntomas, ¿sí? Y la hiponatremia crónica se valora con esto de acá. Todo esto es en sí, pues crónico, ¿sí? Entonces, estos síntomas, ¿por qué se causan? Por el edema cerebral, ¿sí? En la condición aguda hay edema cerebral, que es lo que podemos ver aquí. En la hiponatremia aguda, pues el sodio va a disminuir en el espacio extracelular, entonces lo que va a hacer es aumentar en el cerebro el agua, el movimiento hacia el agua, ¿sí? Por la osmolaridad, y también va a haber una salida correspondiente de potasio y sodio, ¿sí? Entonces el cerebro, como pueden ver aquí en estas líneas entrecortadas, va a tener un edema, se va a hinchar, por así decirlo, porque es algo que ocurre agudo por el efecto osmótico. Pero en la hiponatremia crónica, ¿qué pasa? Hay alguna adaptación del cerebro por algunos canales, le van a decir los de la acuaporina 4, que yo recuerde, que en 1 a 3 horas ya aparecen más canales. Ahí está el funcionamiento de los ventrículos cerebrales, del líquido cerebroespinal. No, no, ¿cómo es que se llama ese? Pues sí, 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 el líquido cefalorraquídeo y tales. Entonces, la adaptación, ¿sí? O sea, cuando baja el sodio, esa pérdida va a adaptarse, ¿sí? Hay unos canales que permiten la adaptación y como ya el cerebro, el concepto es que la hiponatremia crónica ya es adaptada, ¿sí? O sea, no va a causar síntomas por esos mecanismos adaptativos, ¿sí? No va a haber el edema, eso ocurre solo en la aguda, por eso es que en la aguda hay edema cerebral y síntomas y en la crónica no. Ese es el concepto básicamente. Y aquí pues ya pasamos correspondientemente a lo que es el tratamiento. El tratamiento viene siendo de la siguiente manera muy importante. La hiponatremia tenemos que ver lo primero, como ya lo dije, lo más importante van a ver por qué.
es si tiene síntomas, es la primera pregunta. Si es que sí tiene, le damos una solución salina, que es cloruro de sodio al 3%, ¿sí? Solución salina hipertónica, a ese porcentaje. Y si no tiene síntomas, nosotros ya tenemos que ver según la causa, pues darle una de las tres que están señaladas abajo. ¿Sí? Esto que podemos ver aquí es muy parecido, incluso es un resumen de todo esto de acá. ¿Sí? Eh, Pueden aprenderse cualquiera de las dos tablas, pero básicamente es lo mismo, ¿sí? Y aquí tenemos que, ¿qué pasa? Si es que está en hipovolemia, no tiene síntomas, vamos que va a ser una crónica. Como yo les dije, todo esto es de una crónica, ¿sí? Si es que sí tiene síntomas, va a ser una aguda, le damos la solución salina hipertónica. Es que no tiene síntomas, vamos a tenernos el tiempo de analizar cómo está el estado de volemia, ¿sí? Ahí sí, en la aguda no vemos la volemia, así esté deshidratado, lo que sea, no nos importa, sino que lo primero que tenemos que hacer es dar la solución salina hipertónica. ¿Por qué? Porque esos síntomas, como ven, son graves o pueden ser cualquier síntomas, ¿no? Sí, moderadamente graves o graves, cualquiera de los dos, pero en sí es algo mortal el edema cerebral y el paciente puede tener graves consecuencias y hay que actuar rápido. Esa es la idea. Entonces, no tiene síntomas, vemos estado de volumen. Si está en hipovolemia, el tratamiento es aumentar la volemia. Entonces, rehidratación, ¿sí? ¿Con qué? Con una solución salina, perdón, isotónica. Isotónica, que es el 0,9%, distinta a esta, ¿verdad? Entonces, eso es cuando está en hipovolemia. En euvolemia no debemos darle más líquidos porque está precisamente con euvolemia, no requiere hidratación. Entonces lo que vamos a hacer es una restricción hídrica, ¿sí? Es una restricción hídrica. Si se trata de crónico asintomático, básicamente pues el CADH es el más representativo, como les dije, pero aplica para la mayoría, ¿sí? Los demás no vemos el tratamiento, cabría depender de la situación. Por ejemplo, una insuficiencia suprarrenal, el tratamiento vendría siendo la reposición de la aldosterona con fludrocortisona, que es el análogo, pero en sí restricción hídrica cuando es IADH. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vimos que aquí aumenta el agua corporal total y esto diluye el sodio que se mantiene normal, pero pues el agua la diluye y se encuentra como en este estado que vimos aquí, ¿verdad? Entonces está hiponatremia porque el agua diluyó básicamente. Entonces, en esa situación, lo que vamos a hacer es la restricción hídrica, ¿sí? Para que se cese eso. Hay más cosas, pero básicamente es la idea que tenemos que saber. En la hipervolemia, por otro lado, va a ser la restricción hídrica, ¿sí? Porque ya hay un estado de demasiado volumen, más eliminar ese exceso de volumen, ¿sí? Entonces damos diuréticos de asa. La furosemida como elección es diurético de asa que vamos a dar para eliminar exceso de volumen. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que tener muy presente en cuanto a consideraciones del tratamiento? Que la hiponatremia debe corregirse, es decir, debe aumentarse a niveles normales o pues en niveles limítrofes incluso, pero debe ser de una manera adecuada, no rápida, ¿sí? Nunca debe ser rápido. ¿Por qué es importante esto? O sea, tenemos que tener en cuenta la velocidad y el tiempo, porque hay un síndrome que se llama el síndrome de desmielinización osmótica, ¿sí? Es la mielonisis pontina, antes le llamaba así, esto ya es viejo, ahora se llama de esta manera. ¿Por qué? Porque en el inicio se veía que afectaba más es el puente, ¿sí? El puente y otras estructuras no. Después ya vieron que también se afectaban, se desmielinizaban otras estructuras, entonces se le cambió el nombre a desmielinización osmótica, ¿sí? Esto es cuando una complicación de la corrección rápida del sodio. Por eso el sodio hay que corregirlo o aumentarlo a una velocidad adecuada, que eso no tenemos que saberlo así de memoria, pero pues conviene que lo sepamos, ¿sí? Las velocidades normales de corrección para no pasarnos y que no ocurra esto, que es grave. El paciente cuando le ocurre esto tiene un síndrome de enclaustramiento, se le llama. Es decir, el paciente no puede moverse, puede tener una tetraparesia y otras complicaciones, pero en sí pues es grave, ¿sí? Y la aguda, pues ya sabemos, tratamos con el 3%, la crónica con el 0,9%, ¿sí?
cuando vamos a aumentar cualquiera de estas soluciones, tenemos que tener en cuenta que la infusión debe ser de 0,5 a 2 mil equivalentes hora o un bolo, que es un solo bolo, si la infusión es de seguido, se va pasando de 100 a 150 mililitros, máximo 3 bolos, ¿sí? Para no pasarnos. Y en promedio la velocidad va a ser, lo que vamos a pasar en total, perdón, esa es la velocidad, lo que vamos a pasar en total va a ser de 8 a 12 mil equivalentes, en promedio 10, ¿sí? En promedio 10, pero el rango es de 8 a 12 equivalentes. No pasarnos de 12 en 24 horas y no pasarnos más de 8, de 18 en 48 horas. Y la crónica tenemos al 0,9% es básicamente lo mismo, pero aquí cambia el rango, no pasar más de 8 en 24 horas y tiene que ser de 16 a 18 mil equivalentes en 48 horas también como máximo, muy parecido a esto. ¿Y cuándo suspendemos la infusión? Pues obviamente cuando los síntomas desaparecen, primera medida, y los segundos criterios que se podrían decir es si se ha pasado 5 mil equivalentes en una hora o si se ha pasado 8 mil equivalentes en 24 horas. Con eso, pues vamos a ver estas tablas, que es así toca de memoria, porque eso se pregunta clásico, un clásico que se pregunte esto. Aquí no les coloqué, por ejemplo, lo que pueden hacer es confundirlos de un lado con el otro o con otra tabla también que van a ver después. Eh, o sea, eso hay que aprendérselo todos los factores de memoria. Aquí lastimosamente eso no estaba en español, pero básicamente, ¿qué predispone a que al paciente haga un edema cerebral grave? ¿Sí? ¿O qué predispone a que el paciente se haga este síndrome? ¿Sí? Al pasarlo rápido, más y más predisposición a que haga el síndrome de desmineralización osmótica. A la izquierda tenemos los factores de riesgo de que haga edema cerebral agudo. El primero, las mujeres que en edad menstruante, ¿sí? En edad fértil, ¿sí? Mujeres en edad fértil es el primero. En realidad es las que salieron de operatorio en edad fértil, pero pues eso se hizo un malentendido en el semestre, pues se olvidó esta palabra, pero ese es el concepto en sí. El segundo, las mujeres mayores, de edad adultas mayores que tomen tiazidas. El tercero, los niños, los pacientes con polidipsia secundaria a trastornos psiquiátricos, esa es la polidipsia psicógena, ¿cierto? Y los pacientes hipoxémicos o los corredores de maratón, ¿sí? Ellos tienen más riesgo de desarrollar edema cerebral agudo. Y por otro lado, ¿cuáles tienen más riesgo de tener este síndrome, ¿sí? Al corregir. Están los que están aquí a la derecha. El paciente que sean hepatópatas, ¿sí? Que tengan un antecedente de que recibieron un trasplante de hígado o cualquier enfermedad hepática, ¿sí? En realidad, pacientes alcohólicos por la misma situación, pacientes malnutridos que también vienen siendo los alcohólicos, pacientes con hipocalemia, si les ponen hipercalemia, lo que sea, no es hipocalemia, pacientes víctimas de quemaduras y también las mismas ancianas que toman tiazidas y los pacientes hipoxémicos también van de los dos y los pacientes que tienen hiponatremia severa que sea menos de 105, que pues es muy bajo, ya sabemos. Entonces, otra cosa que tenía que mostrarles es que esto no vamos a profundizar mucho, pero esto sí lo pueden preguntar. Entonces, les decía ayer que se lean del libro, o sea, el libro básicamente no se lo van a hacer leer, ¿no? El libro se lo van eh, aquí está el libro, sí, el que yo les pasé. Entonces le van a decir que no, que solo lean el Harrison y tales y que el otro no, pero yo les aseguro que del otro también preguntan. Sí, este libro también se pregunta, aunque les digan que no, es algo raro. Y en estos temas en específico, la hiponatremia relacionada con el ejercicio, de aquí hay preguntas textuales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver la hiponatremia, estaba por acá. Bueno, entonces, ejercicio, ¿sí? Bueno, esta es la hiponatremia asociada con el ejercicio. Esto es importante que se lean este parrafito de acá, la que es por ingesta de solutos. Aquí, por ejemplo, me acuerdo
preguntas que cualquier cosa, ¿no? Les cambian, que dice soluciones hipotónicas, les pueden colocar hipertónicas y ya cambia la respuesta. O que dice el sexo femenino tiene un vasco, bla, 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 un bajo índice de masa corporal, tienen más predisposición, les pueden colocar sexo masculino o algo así. Sí, entonces eso conviene que se lean al menos estos párrafos. Y también aquí van a ver que están otras tablas que vamos a ver, otros algoritmos están aquí también. Pero básicamente aprendernos esto, ¿sí? Porque aquí sale preguntas a la casi fija. Y aquí vamos a ver primeramente para aplicar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el trastorno electrolítico que tiene la paciente? Aquí yo les voy a leer y me van a ayudar para ver cómo clasificar esto, ¿sí? Eso no es en sí una pregunta, yo he visto solo una de este tema, pero sí conviene mucho que lo sepamos para entender el resto. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué trastorno electrolítico tiene la paciente? Entonces, una mujer de 60 años con antecedente de hipertensión arterial, infarto agudo de miocardio y miocardiopatía dilatada, la trajeron los familiares por un cuadro de una semana de evolución de 10 de pequeños esfuerzos que llega a la ortopnia, tos y hace 24 horas se suma náusea que llega al vómito, cefalea, deterioro del estado de conciencia. Sus familiares dicen que se queda dormida, ¿sí? A su llegada de emergencia tiene una tensión arterial de 172, frecuencia cardíaca normal, frecuencia respiratoria elevada, está saturando bajo, el ECG es el Glasgow, escala de coma de Glasgow está en 11 de 15, tiene ingurgitación yugular, crepitantes bivasales, diseminados, edema de extremidades inferiores, laboratorio tiene harto edema, ¿sí? Tiene un boom de 93, creatinina y boom elevados, pues en sí, muy elevados. El sodio está en 116, ¿sí? El potasio está en 5,6 y la glucosa, puchas, aquí la glucosa, pues pongámosle 198, sí, pues ya. Entonces, ¿hay quien me pueda ayudar o tiene alguna manera de ver qué trastorno tiene la paciente? Ven ahí. De pronto, Lorena, ¿sí? ¿Me quieres ayudar aquí? Si no, pues vamos haciendo los dos. Bueno, Dale, mira, entonces, esta es la respuesta de lo que pasa, es lo que yo te decía, hay que clasificarlo en este orden, ¿sí? Ese es el orden para clasificarlo. Entonces, lo primero que tocaría ver es calcular la osmolaridad, después ver la cronología, la volemia y la severidad, ¿cierto? Entonces, aquí lo primero que dirías es que tiene que hiponatremia o hipernatremia o qué. Si es hiposmolar o hiperosmolar, y vamos haciéndolo. sería hiponatremia. Listo, pues lo primero, ahí pues yo creo que ya había copiado la respuesta, pero vamos a dejar eso después. Ahí vamos. Sí, tiene una hiponatremia. Ese es el primero, pues claro, obviamente, sí, lógico. Ahora, el segundo es ver la osmolaridad. ¿Cómo crees que está la osmolaridad en el paciente? ¿O te acuerdas cómo calcularla si no me dices? No me acuerdo cómo calcular. Dale, entonces, ¿cómo calculamos? Con esto que está acá, ¿sí? Esta es la fórmula para calcular la osmolaridad. Recordemos que siempre tiene que ser hiposmolar. Si sale una de estas dos, ya no hacemos nada, ¿sí? Entonces, calculadora. ¿Cómo calcularías aplicando esta fórmula? 2 sodio más glucosa sobre 18. Primero hagamos glucosa sobre 18, ¿te parece? Entonces, Ya. glucosa sobre 18 sería 98 dividido entre 18. Y eso nos da 5,4, de memoria 5,4 más desacuerdo por... Bueno, ya a eso le sumamos los dos sodios, ¿sí? Entonces va a ser el 116 por 2, ¿sí? 116 por 2, porque son dos sodios, en la fórmula son dos sodios, ¿sí? Me da 232 y eso le sumamos el Cinco punto 5,4, cuatro.
Listo, gracias. Perfecto. Nos salen 237. Y la osmolaridad normal, recordemos que iba de 280 a 295. Entonces está mucho menos de esto, ¿cierto? Está baja. Entonces, ¿qué vendría siendo hiposmolar, y normosmolar o hiperosmolar? Sería hiposmolar. Listo, perfecto, gracias. Entonces, genial, vamos bien. Es hiponatremia, hiposmolar, hasta. Entonces, eso ya estamos en los dos criterios, ¿sí? Pero ya hiponatremia, vamos en el primero, perdón, apenas. Ya van a ver que pues, esto toca saberlo, pero pues no es en sí que cada caso vamos a hacer esto, no. Eso ya se hace después al ojo. Entonces, la cronología, pues más o menos, ¿no? Pero pues, después vamos con la cronología, ¿es aguda o es crónica? Ahí sí, ¿tú qué piensas? Yo les dije que de eso dependía de si tiene síntomas o no, ¿sí? Entonces, tú dices que es aguda o crónica, ¿y por qué? Em, Creo que sería aguda porque sí tenía síntomas. ¿Cómo cuáles? Decía que tenía náusea, que llega al vómito, y ahí también estaba cefalea, y creo que también entraba lo de confusión. Listo, perfecto, genial. Ajá, y también lo que tomes en cuenta que dicen, sus familiares dicen que se queda dormida, eso significa somnolencia, ¿cierto? Entonces, ahí sería hiponatremia y posmolar aguda. Vamos bien, vamos en estos de acá, ¿sí? Hiponatremia y posmolar aguda, y falta ver si es hipovolémica, euvolémica o hipervolémica. Para eso yo les decía que toca ver es aquí, ¿sí? Básicamente estos datos, alguno de estos nos va a decir cómo está. Entonces, eh, ahí según estos datos acá, si tiene ortostatismo, a ver, yo les voy a enviar esto por aquí al grupo, entonces, esperen, esperen. Bueno, ya eso es como quien diría ojo clínico, ¿cierto? Entonces, según eso, ¿qué crees que sería? En el caso, uy, acá. ¿Tú crees que es hipovolémica, hipervolémica o euvolémica? A ver, podría ser hipovolémica por la frecuencia cardíaca. No, pues la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100, en realidad está normal, pero no te preocupes, dale, sigue buscando ahí. A ver, entonces estaba viendo y, a ver, la que dice hipervolemia menciona edema subcutáneo y en el caso dice que tiene edema de extremidades inferiores. Entonces podría ser ese. Sí, es verdad, y los crepitantes y basales también son, ajá, y la ingurgitación yugular, ¿verdad? Sí. Déjamelo ver, sería, pero también puedes ver otras cosas, ¿no? Que te pueden confundir, por ejemplo, lo que dice, o sea, no necesariamente tiene que cumplir todos, ¿no? Tiene que cumplir uno de ellos. Por ejemplo, no está hipotensa, sí está normal y no está taquicárdica, pero de hipovolemia podría ser la ortopnea. ¿Qué te parece? Porque la ortopnea sí, efectivamente sí era. Ah, no, no, mentira, estoy hablando bobadas, el ortostatismo. Bueno, entonces pongámosle aguda hipervolémica, ¿cierto? Hasta mientras. Yo tengo la respuesta acá, ahorita confirmamos. Entonces, hipervolémica, ya vamos con esto. Y nos falta la severidad. Eso es muy fácil de ver, solo si está en esos rangos. De 130 a 134 es leve, moderada es de 125 a 129 y todo lo que sea menos de 125 ya es severa, ¿sí? Entonces, con eso en mente, este paciente está en 116. ¿Tú qué dices? ¿Cuál de esas?
entraría en moderada. Bueno, o sea, yo sé que es difícil ahorita aprender los criterios y tales, pero, o sea, debí mandarles esta desde el inicio, perdón, pero pues sería menos de 125, sería severa. Moderada es cuando esté en 125 a 129. Dale, no importa, entonces severa. Aquí lo que no me acuerdo es lo de la volemia, si no, pues aclaramos acá. Es hipovolémica, esta no es hipervolémica, ¿sí? Esto era hipovolémica y ya les digo por qué. Eh, no, no, esperen acá. Sí, o sea, eso de acá yo creo que en realidad esto está desorganizado. Sí sería hipervolémica en este caso, ¿sí? Entonces, así quedaría, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Hiponatremia posmolar aguda hipervolémica severa. Sino que hipervolémica debe ser por unas causas de estas, ¿sí? Y tocaría ver. O sea, clínicamente eso es difícil, pero porque dice estos datos, dejémoslo en hipervolémica. No nos dice ninguno de estos, ¿no? O a veces hay cosas que nos pueden confundir, por eso estoy tratando de ver acá. Pero, sí, o sea, básicamente, pues sí. Entonces, con eso en mente, a ver, pero es que acá no sabías, es que está bien ver una cosa, antes de embarrarla más grave. No, sí está bien, sí, sí está bien. Entonces, ahí, ya, si me entendieron bien esa parte, tocaría es así, ¿sí? Catalogar con todo esto y así la hiponatremia. Pero básicamente lo más fundamental no es que en cada caso vamos a poder hacer todo eso porque sería muy largo. Entonces, lo que vamos a hacer para los casos clínicos en realidad es ver cómo está la volemia, ¿sí? La volemia y ver cómo están los síntomas, si tiene síntomas o no y la volemia. Más que todos los modalidades sí nos podemos fijar, pero ya vamos a ver cuándo sí y cuándo no, ¿sí? Entonces, eh, aquí, ¿cuál crees tú que sea la solución a usar, ¿sí? Con esos datos que pues estamos ahí. ¿Le daría solución al 9%, al 3% o cuál? A ver, creo que era al 3% por lo que tiene los síntomas. Perfecto, justo en el clavo. Esa es. Listo. ¿Por qué? Pues porque tiene los síntomas, entonces tocaría darle una solución al 3% de inmediato, ¿cierto? Entonces, y además la furosemida intravenosa, ¿por qué? Porque pues está con signos de hipervolemia y hay que eliminar ese exceso de volumen, pero como tiene síntomas, si nos saltamos todo y hagamos solución hipertónica al 3%. Ese es clave, o sea, es una pregunta muy clave y sí, básicamente síntomas presentes, solución salina al 3%. Vamos a ver otros ejemplos que podrían confundir, no tales cosas, pero vamos a ver. Entonces dice, muchas gracias Lori. Eh, por ejemplo, este me gusta. Aquí nos dice, es un paciente que tiene 77 años, bueno, vamos con la primera pregunta, ¿no? Nos dice Addison, aumento de pérdidas insensibles por la fiebre, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, diabetes insípida, ¿sí? Addison, para que tengan en mente, es lo mismo que estaba aquí en insuficiencia suprarrenal, o es la causa más frecuente de esta, entonces, pues, básicamente lo mismo. Entonces, el hombre de 67 años tiene hipertensión arterial, tiene tratamiento con losartán hidroclorotiazida y EPOC en manejo con tiotropio, acude por cuadro de 3 días de tos con expectoración amarillenta, escalofríos, tiene una alza térmica no cuantificada, astenia, hiporexia, por lo que el familiar administró jarabe expectorante y no respondió. Sí, ahorita tiene disnea hace 24 horas, la presión está normal, la frecuencia cardíaca normal, la frecuencia respiratoria está pues ahí un poco elevada, la saturación de oxígeno está baja, ¿sí? Tiene un cuello sin enrugesión yugular, expansión torácica disminuida, murmullo vesicular disminuido,
crepitantes en campo pulmonar derecho sin edema, periférico, geometría hemática, leucocitos en 13.000, leucocitos en 85%, es decir, los dos están elevados. La creatinina está bien, el sodio está en 127, el potasio en 4 no importa, el cloro todavía tampoco importa, la glucosa en 112. Sí, aquí, entonces, según eso, ¿cuál es la respuesta que escogerías, Daniela? Si es que me siguen. Si no, pues ya vemos cómo analizamos eso. ¿A cuál te sospecharía de esta? Ahorita les voy a enviar la tabla ahí al grupo. Daniel, ¿estás? Sí, solo que estoy leyendo. Dale, genial. O sea, ¿tú cuál respondes? Si te equivocas, ya saben que no importa. Podría ser síndrome de secreción inadecuada. No, no. Mm, Ya les mando la foto. Ahí, sí, ya, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya, ya. Listo. Entonces, ¿te vas por este? ¿Te vas por la C? Y si te vas por la C, porfa, con la tabla me dices por qué y vamos viendo cómo es que sacamos el diagnóstico. A ver, ya leo la tabla ahorita, estaré en un ratito, por favor. Listo, dale. No sería la C porque igual el paciente. Bueno, o sea, ¿ya te vas por la C? Sí, creo que sí. Bueno, sí, bien, buenísimo porque sí es la C. Perfecto. Entonces, a ver, ¿por qué me ibas a decir? ¿Por qué la C? ¿Por qué crees tú? A ver, ahí dice que no hay edema y el paciente igual no tiene edema. Y también, Sí, o sea, no tiene signos de hipervolemia, ¿verdad? ¿Y encontraste alguno de ajá, hipovolemia? No, ¿verdad? Tampoco había. no, no había. Ajá, entonces lo que pasa es que, claro, si el que tiene ausencia de signos de hipovolemia, hipervolemia, es decir, no encontramos ninguno de los dos, eso es euvolemia, ¿sí? Por definición, es que el paciente está con estado de volumen normal. Entonces, sería la C aquí. Y si es que por si acaso alguien, ahora la siguiente pregunta sería, o sea, sí es la C, perfecto, muy bien. ¿Y por qué? O sea, porque otra causa de la C podría ser, por ejemplo, la enfermedad de Addison, ¿sí? Que es el hipotiroidismo, perdón, la insuficiencia suprarrenal, ¿sí? El Addison, para que ustedes tengan en cuenta el caso clínico rápidamente, es un paciente que está asténico, está muy débil, es el principal síntoma, que está con las mucosas y la piel hiperpigmentada y que tiene otros síntomas que ya vamos a ver en potasio, pero básicamente ese es el cuadro clínico. Entonces no correspondía nada de eso, pero pues básicamente el SIGAT, sí es. Entonces, ahora necesito que me digas qué exámenes debemos solicitar para el abordaje diagnóstico. ¿Cuál de esas responderías? Sodio, potasio, osmolaridad urinario, eh, osmolaridad urinaria, no, solo esa, sodio urinario y nada más, o sodio y osmolaridad urinarios. ¿Cuál responderías tú entonces? ¿No sería sodio y osmolaridad urinarios? Perfecto, sí, esa es, efectivamente. Bien, ¿eso es por qué? Porque esa es la respuesta. Tenemos que solicitar acá, como vemos acá, pues obviamente que sea hiponatremia y ver cómo está la osmolaridad urinaria, porque pues aquí son los criterios de acá, ¿verdad? O sea, tiene que tener un criterio, es la
y que tenga una osmolaridad urinaria más de 100 es un criterio, es por eso, y que tenga pues el sodio urinario en más de 40, son dos criterios de este. Por eso la respuesta es esa, ¿sí? Y además, pues aquí yo lo que les había hecho es que sí se puede sacar la pregunta sin tener esos datos, pero aquí les coloco los datos que en caso de que no saber, no guiarnos, olvidarnos, lo que sea, podemos saber los criterios y acordarnos que aquí ya están, ¿sí? Decimos que el paciente tenía en realidad un sodio de 47, eso es más de 40, es un criterio para CADH, si es un criterio. Tenía una gravedad específica que es la osmolaridad de esa es la densidad, ¿cierto? Para cambiar densidad a, a gravedad específica de densidad, tenemos que colocar estos últimos dos dígitos y multiplicarlo por 35 y nos da un aproximado. Entonces, 12 por 35 nos da 420. Eso está mucho más de 100, ¿sí? Entonces, pues ya esa sería la osmolaridad urinaria aproximadamente. Entonces, si cumple los criterios y pues está eubolémico, hiponatrémico, entonces perfecto. Ahí va genial, esa es la respuesta. Y aquí, ¿cuál es la conducta a seguir? ¿Cuál le darías tú de tratamiento? Ahí les mando la foto. Le darías solución al 3%, al 9%, restricción hídrica o lactato de ringe. No me acuerdo del cuadro de arriba, pero a ver, el paciente tiene síntomas, ¿no es cierto? ¿No sería administrar solución salina al 3% cuando tienen síntomas? Ahorita te envié el cuadro, ¿dale? Perdón que me había demorado. Ahí se los envié. O sea, primero ¿eso tú crees que es agudo o crónico? No, es crónico porque es de bulimia. Exacto, listo, perfecto. Ajá. Está genial. Entonces sería la de 0,9%, eso es para crónicos. Si me acuerdo bien. Pues ahí te envié la imagen, no sé si la estás viendo ahorita, pues ahí dice que si es que está en hipovolemia, le damos 0,9%, ¿cierto? Pero ahorita estaba en euvolemia, entonces, ¿qué harías? Ah, es la restricción hídrica. Síguele. Exacto, esa es la respuesta. O sea, yo sé que ahorita obviamente pues no nos vamos a aprender enseguida, pero sí, la respuesta es restricción hídrica. Y una cosa aclarada aquí es que pues sí, efectivamente hay que saberse bien los síntomas porque uno puede ver que tiene otros síntomas que no corresponden necesariamente al estado de volumen, ¿sí? Sino a lo que tiene el paciente en sí. Entonces, pues sí, uno podría pensar tiene síntomas, pero no son los síntomas de estos, ¿sí? Estos son los de hiponatremia aguda. Entonces, perfecto. Ahí pues está genial, ¿sí? Esa es la respuesta, ¿todas bien? Muchas gracias. Ahora vamos con esta que también es interesante. Esos son los posibles escenarios que les van a aparecer. Con esto yo creo que logran dominar todas estas preguntas. Pues que son tantas preguntas porque pueden haber diferentes circunstancias y no quiero que fallen en ninguna. Entonces, dice, eh, aquí, nefropatía perdedora de sal, cetonuria, deficiencia de glucocorticoides, CADH, ¿sí? Entonces, dice tomografía de cráneo en la que se evidencia silla turca vacía. ¿Cuál es la causa de la hiponatremia? Nos dice que es un hombre de 48 años con antecedente de resección de tumor cerebral no especificado hace 10 años. Ojo con eso, acude por tos con expectoración verdosa en los rayos X, hay una fibrosis pulmonar basal, tiene una tensión arterial de 170, pues está ahí más o menos ya tirando a baja, o pues ahí, entonces está caquético, ¿sí? Tiene caquexia, palidez mucocutánea generalizada, amadurosis del ojo derecho, pulmones crepitantes, sibilancia, roncus, región inguinal genital, testículos atróficos, sin vello púbico, sin edema periférico,
laboratorios tiene una biometría hemática, tiene una leucocitosis con neutrofilia, una anemia normocítica normocrónica leve, el sodio está en 117, el potasio está en 4,6. De ahí pues tiene la glucosa está baja, la glucosa recordemos que es de 70 a 100 o 70 a 125 si es que consideramos con prediabetes, pero está baja, tiene el boom de 8, la creatinina pues está también baja en realidad, eh, la osmolaridad está normal, es de 110 a 130, de 1,010 a 1,030, el pH está normal, cetonas tiene una cruz, tiene el resto de parámetros negativos, electrolitos urinarios, tiene un sodio urinario de más de 40, tiene 62, tiene un potasio de 40, en orina también es hasta 20, está elevado, y por antecedente de cirugía cerebral se realizó la tomografía de cráneo y se evidenció una silla turca vacía. Ahí, eh, Sol, ¿qué respondes tú? Pues si se equivocan no importa, sino ya les digo en qué va la pregunta. ¿O alguna quiere de pronto lanzarse a cuál respondería entre estas? Y con las fotos que les envié. No sé si estoy bien, pero igual sería eubolemia, porque de la hipervolemia no tiene o sea, los síntomas. Exacto, y Mm, tampoco hay hipovolemia, Y, ¿cierto? Entonces, ajá, estás en lo correcto, estás muy bien. Está en eubolemia. ¿Ahí quién habló, perdón? yo. Dale, Dani. Entonces, está en eubolemia, vas bien. Entonces, ¿te estás ubicando en el gráfico en la parte de eubolemia? Sí. Sí, o sea, si es que estamos en eubolemia, ¿cuáles quedan descartadas de estas? A ver, a ver, mm, a ver. Eh, la que es el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, porque de ahí nefropatía perdedora de sal no es, tampoco hay cetonuria. ¿Por qué no es nefropatía perdedora de sal y por qué no es cetonuria? Perdón. Estaba leyendo aquí en el cuadro. Ajá, porque esas son de hipovolemia, ¿cierto? Ajá. Vamos, Sí. genial. Entonces, aunque tengas cetonas en orina y lo que sea, pues eso no es, ¿sí? O sea, estas no pueden ser porque cursan con hipovolemia, no con euvolemia como es el caso. Nos quedan estas dos. De estas dos, ¿por cuál te vas? De la C y la D que cursan con euvolemia. Por la D, pero no sé si estoy bien. Por la D y por qué no la C. Eh, Porque dice, a ver, por la sintomatología del paciente y porque además dice deficiencia de glucocorticoides. Ah, no, pero, a ver. O sea, o sea, ahí, perdón, la deficiencia de glucocorticoides está en la otra tabla, la que es como verdecito del fondo que te mostré, ¿sí? Sí, sí, ese estoy viendo ahorita. Ajá. Ah, porque también puede ser de... Ah, no, no. Ay, ya me confundí. Dale, entonces, vamos a ver. ¿Qué sucede? Esa es una pregunta de las más complejas, o sea, no es en sí tan compleja, pero implica otros conocimientos fuera de la materia que yo les enseño ahorita para que vean, pues, lógico. Entonces, nosotros, ¿cuál es el problema? Que uno no sabe cuáles en sí los síntomas de deficiencia de glucocorticoides que tiene el paciente, ¿sí? ¿Verdad? Ese es el problema. Pero sabemos cuáles son los criterios de SIGA. Entonces, sabemos que el CADH tiene un sodio de más de 40, como es el caso, ¿cierto? Es un estado eubolémico. Y también tiene la osmolaridad mayor de 100, entonces también cumple con eso, cumple con dos criterios y está así, pero pues también ahí, como yo les decía, primero buscamos entre las respuestas algo raro y después vemos en qué nos sirve el caso. Entonces, por ejemplo, a ver, yo les voy a decir qué tiene la deficiencia de glucocorticoides.
Cuando un paciente no tiene glucocorticoides, un paciente está asténico, ¿sí? Como ya les dije, tiene caquexia, que es, pues, es más aún de astemia. Caquexia ya es lo último, está demasiado débil, ¿sí? Muy mal, o sea, sí, o sea, pues caquexia. Entonces, palidez mucocutánea generalizada. Eso en realidad sí da un poco para confundirnos con hipovolemia, pero también puede ser causado por la deficiencia de glucocorticoides. Y otra cosa clave aquí es que nos dice que la glucosa está baja, ¿sí? Glucosa en 50 es hipoglucemia. La eficiencia de glucocorticoides también nos causa hipoglucemia. Entonces, y también nos dice esto que dice, testículos atróficos sin vello púbico, ¿sí? El paciente con deficiencia de glucocorticoides va a tener tendencia a pues estas cosas como esto. Entonces, ahora sí, ¿por cuál te vas o por qué descartarías la D? Yo ya te estoy diciendo que básicamente apunta para la C. Por el sodio, principalmente o sea, por la sintomatología del sodio. O estoy más. El sodio. O sea, no se entendí bien, o sea, pero o sea, si quieres, pues ya les digo por qué. Ok, Sí, mejor, por favor. a ver, o sea, lo jodido de esta pregunta es que es lo primero que yo les decía, que incluso a veces sin leer nada y solo leyendo las opciones de respuesta y las últimas dos líneas, si acaso, o la última línea y la pregunta, ya sacamos la respuesta. Aquí nos dice que tiene la tomografía de cráneo en la que se evidencia silla turca vacía, ¿sí? Eso también es muy raro, ¿sí? ¿A qué se refiere con eso la profe? ¿Saben qué se ubica en la silla turca? ¿Qué estructura del cuerpo está en la silla turca? Importante. Bueno, el punto es que la silla turca es la que abarca la hipófisis, ¿cierto? La silla turca está la hipófisis, ¿sí? Entonces, pues hay como conocimientos generales que nosotros sabemos que la hipófisis, que es la pituitaria, es la que es la que almacena la ADH, ¿sí? La secreta el hipotálamo, pero la almacena la ADH, que es la hormona antidiurética. Entonces, si es que no hay hipófisis, no hay quien secrete hormona antidiurética. Pues que la pregunta pues esto implica otros conocimientos extras, ¿sí me entienden? Entonces, aquí eso es lo que nos quería decir, que no hay secreción adecuada de hormona antidiurética porque sencillamente no hay quien secrete, o sea, pues del almacenamiento esa hormona antidiurética. Entonces, esta no podría ser, aunque tenga los criterios y todo, no podría ser. Y más lo que yo les dije, la deficiencia de glucocorticoides, pues sí es otra causa, ¿sí? Pues ahí también, vamos a ver en potasio más cómo se enfatiza eso, ese tema de esto de insuficiencia suprarrenal, que es lo mismo de deficiencia de glucocorticoides, pero esa es la idea para decirles básicamente que no todo, muchachos, es CIADH, ¿sí? Es la más importante de aquí, eso es cierto, sí, es la más importante de estas, pero puede ser por otras causas, ¿sí? Puede ser incluso por los fármacos que no les coloqué acá, pues hay fármacos y no los coloqué, juepucha. Esperen acá. Yo creo que sí los había colocado. Ah, sí, aquí están los fármacos que también pueden causar, puede ser por fármacos, sí, puede ser por glucocorticoides, incluso por el hipotiroidismo, aunque sería raro, pero podría pasar. O sea, eso es para decirles únicamente que si bien CADH es la única causa, siempre tienen que ver el caso clínico y ver que hay otras causas además de esta, ¿sí? Ahí sí me entendieron bien esa parte. Sí, muchas gracias. Dale, o sea, pues yo sé esa pregunta, pues mucha gente dice, ay, hijo de pucha, ¿por qué no la respondí y tales? Pero pues, eh, o sea, ahorita ya sabemos la respuesta y pues la próxima que vean algo así, pues van a ver que la responden bien. Entonces, la siguiente pregunta dice, eh, diabetes insípida, secreción adecuada de hormona antidiurética, no tiene alteración del sodio y uso de tiazidas. Esta también un poquito capciosa, vamos a ver.
Por favor, póngale cuidado a todos los datos que les nombro acá. Es una mujer de 52 años. Dice cuál es la causa de la disnatremia, que disnatremia incluye hiponatremia y hipernatremia, pero estamos en hiponatremia porque vemos que tiene sodio en 130, ¿sí? Está levemente bajo. Entonces, es una mujer de 52 años, hipertensa hace 2 años, tiene losartán, hidroclorotiazida como tratamiento, acude por dolor abdominal de 24 horas con alza térmica, escalofrío y poliuria. Al examen físico está despierta, orientada, álgica, tiene una tensión arterial de 118/70, ¿sí? Tiene una frecuencia cardíaca pues un poquito elevada, tiene la frecuencia respiratoria un poquito elevada, tiene una fiebre, tiene mucosas orales secas, ¿sí? Tiene laboratorios leucocitos con neutrofilia, tiene un BUN alto, una creatinina alta, está el sodio, pues ya dijimos, bajo un poquito, y tiene el potasio en 3, la glucosa en 725, ¿sí? Y glucosa, en el examen general de orina tiene glucosa 3 cruces, cetonas 3 cruces. ¿Cuál es la causa de disnatremia? Así, fuera de la materia de nefrología, esa es una pregunta de nefrología, obviamente, pero pues, ¿ustedes qué responderían con todo lo que han aprendido en fisiopatología, otras materias, y a qué les suena el caso clínico de esto? De pronto, Lorena. Me suena a diabetes. Listo, perfecto. Pero esa en fisiopatología, las complicaciones de la diabetes, ¿cuál específicamente? O sea, sí, estamos bien, estamos súper bien, claro. O sea, diabetes tú dices por la glucosa, ¿cierto? Sí, por la glucosa, pero no sé cómo que cuál sería ahí. ¿Te acuerdas que cuando un paciente tiene la glucosa elevada, que está demasiado elevada, ¿sí? Está mucho más de 125 o de 100, entonces, y tiene un paciente diabético, tiene cetonas en orina, 3 cruces, que son muchas, un paciente diabético en ese caso, ¿qué tendría? Una cetoacidosis. Genial, sí. Aquí faltaba es que nos coloquen, por ejemplo, un pH de menos 7,35 y nos pongan un bicarbonato de menos de 22, ¿sí? Eso es lo que faltaba en el caso, pero básicamente con estos datos ya estamos, ¿sí? Diabético, glucosa descontroladísima y cetonas en orina, cetoacidosis diabética. Además, ellos siempre, pues, común que acudan por dolor abdominal también, ¿sí? Y fiebre, poliuria y todo eso. Pero entonces, con eso en mente, yo les había dicho que aquí nosotros tenemos que fijarnos, ¿sí? Cuando la glucemia está mayor, corregir el sodio para la glucosa, ¿sí? La primera parte que era ver si la hiponatremia era verdadera o era falsa, ¿sí? Entonces, para ver si la hiponatremia es verdadera, entonces es glucemia menos 100 sobre 42, ¿sí? Aquí el paciente tiene mucho más de 100, entonces sería 700, ¿qué? 725, ¿verdad? 725 menos 100 sobre 42. Hagamos esta cosa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar si el paciente tiene glucemia más de 100, más de 100. Sí, tiene 725. Luego aplicamos la fórmula, porque sí tiene esto. Entonces, apliquemos la fórmula, sería, ¿qué? Sale 14,8. Dale, genial. Y eso le sumamos el resultado del sodio inicial. Entonces, ese 14,8 lo sumamos al sodio que tiene la paciente, sí, que está en 130. ¿Ahí cuánto te da? 144,8. Perfecto, pues sí, 144,8. Entonces, con eso en mente, y habiendo leído las opciones que había, entre ellas una rara que era esta, si era rara, entonces nos decía el inicio que esto era la hiperglucemia causaba hiponatremia, una pseudohiponatremia, una falsa, ¿sí? Y porque era hiperosmolar, o sea, lo más seguro es que si hacemos la fórmula de la osmolaridad también salga elevada, pero siempre que tengamos glucemias por las nubes aplicamos la fórmula, ¿sí? Por ejemplo, había otro caso que también tenía más de 100, no me acuerdo cuál era de estos,
creo que era, bueno, este tenía más de 100, pero era poquito, ¿sí me entienden? No, no habría una cetoacidosis con una glucemia así. Tendría que ser mínimo más de 250, creo, no me acuerdo, pero pues así. Entonces, decimos que el paciente, estamos aquí, si es una hipernatremia verdadera, seguimos el manejo. Si es que no, no tiene alteración el sodio, ¿sí? Porque es una pseudohiponatremia. En ese contexto, ¿cuál responde? ¿Sería no tiene alteración del sodio? Bien, perfecto. Muchas gracias. Esa es la respuesta. Y esa es una pregunta que creo que casi todo el mundo falló en el examen por leer el caso a la afán y no fijarse pues en el último párrafo que digo que siempre ahí está, o no siempre, pero muchas veces está aquí la respuesta, ¿cierto? Entonces, por eso había que corregir la glucemia porque vimos que estaba muy alta y al corregir, fijo, pues nos corregía porque nos daba 144 y el sodio normal, pues ya sabemos que los rangos son de 135 a 145. Y entonces estaba normal, no tenía alteración del sodio, era una pseudohiponatremia. Ahí están preparadas para responder cualquier cosa que les pregunten de este tema, segurísimo. Vamos con la hipernatremia para ya, ese es mucho más corto, para ver cómo nos va. Entonces, la hipernatremia básicamente tenemos que ver en cuanto a la cronicidad y la gravedad, clasificarla de esta manera, es mucho más fácil que la otra, ¿sí? Esta es menos común que la hiponatremia, la hiponatremia es más común, pero esta también es importante, ¿por qué? Porque puede ser crónica aguda menos de 48 horas o crónica más de 48 horas, ¿sí? Gravedad puede ser leve de 146 a 150, moderada de 151 a 152 o severa cuando es más de 160. Sí, básicamente va en 5, luego de 10 en 10. Entonces, puede ser intrahospitalaria, que es por ganancia de sodio. Es una hiponatremia iatrogénica, es decir, que al paciente le administraron mucha solución salina o lo que sea, le administraron mucho sodio y le subió el sodio, como quien diría vulgarmente, pues le dio hipernatremia, ¿sí? Ganancia de sodio intrahospitalaria, es muy raro que un paciente por el medio ambulatorio adquiera esa ganancia de sodio tan severa. Y ambulatoria, por lo general, va a ser por pérdida de agua, ¿sí? Por deshidratación. De todas maneras, la causa más común es la pérdida de agua. Está aquí abajo. También los pueden preguntar eso. Entonces, la pérdida de agua, el paciente se deshidrató, entonces una hiponatremia adquirida ambulatoriamente. Aquí déjeme ver. Generalidades, ¿sí? Eso es lo que les quiero decir, ¿sí? Hipernatremia, si es que hay una gotica de agua, el paciente se deshidrató, ¿sí? El sodio se va a acumular, va a haber mucho sodio en relación al agua, tenemos hipernatremia, ¿sí? Básicamente el medio es hipertónico y prosmolar porque hay mucho sodio en relación a la poca agua por la deshidratación. Y ahora bien, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos como complicación principal la hemorragia intracraneal por la deshidratación brusca, que es ese efecto de osmolaridad, ¿sí? Todo ese sodio en el espacio extracelular va a jalar, va a hacer el arrastre del agua intracelular y va a haber deshidratación de las células cerebrales brusca, muy brusca, tan brusca que es capaz de causar una hemorragia intracraneal, ¿sí? Entonces es una complicación de la hipernatremia. Algunos dicen que también causa la desmineralización osmótica, pero esta es la más famosa. Entonces, otra tabla que les van a preguntar, tienen que saberla de memoria, vamos a ver rápidamente. ¿Cuáles poblaciones tienen más riesgo de hipernatremia severa? Les coloqué aquí hipernatremia severa porque o sea, el severa está colocado acá porque en el otro libro ustedes de pronto les muestren una tabla de este otro libro. Sí, este otro libro que yo les decía que era para los gráficos, no es que hay que leérselo en sí, pero de aquí se saca la mayoría de gráficos. Entonces, aquí está una tabla parecida. Pues es básicamente la misma por si quieren revisar. Esto de acá. Esto de aquí es lo mismo de acá, pero en español está acá. Entonces lo coloqué en español, porque ese es del otro libro, del Hernando. Ancianos, lactantes, es decir, extremos de vida, ¿sí? Pacientes hospitalizados que tienen infusiones hipertónicas, ¿sí?
nutrición enteral, diuréticos osmóticos, lactulosa, ventilación mecánica. Ellos tienden a ser más riesgo de desarrollar hipernatremia. Por ejemplo, infusión hipertónica es la que dábamos para corregir el sodio agudo. Entonces, si es que nos pasamos de la raya, corregimos mal también, puede ser una hipernatremia de rebote. Alteración del nivel de conciencia, ¿sí? Hipodipsia en pacientes psiquiátricos, es decir, pacientes que, por ejemplo, están en ancianato, es muy común, no tienen cómo nuestros viejitos acceder al agua o pues no pueden avisar que quieren agua, se deshidratan y lastimosamente desarrollan hipernatremia. Diabetes mellitus descontrolada también podría ser tirar hipernatremia, pero no le haga mucho caso. Trastornos poliúricos no detectados, la poliuria, severa deshidratación que se pegue el paciente, igual hipernatremia, ¿sí? Eso es lo que les quiero decir. Entonces, tenemos de igual manera hipernatremia hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. Por favor, no nos confundamos con otra tabla. Y aquí, entre todos, todo esto, lo más importante es la diabetes insípida. Si es que en la euvolémica, con hiponatremia euvolémica, teníamos la secreción inadecuada de hormona antidiurética, aquí tenemos la diabetes insípida, que sería el otro bando, el otro lado. ¿Quién sabe de pronto qué es la diabetes insípida? ¿Sabes, Lorena? ¿O alguna cosa que recuerdes, no sé? No, no me acuerdo. Bueno, listo, genial. Entonces, la diabetes insípida no tiene nada que ver con la diabetes. O sea, tiene que ver con la diabetes porque los síntomas son parecidos. Es la poliuria en sí y la polidipsia. El paciente con diabetes insípida tiene mucha poliuria y polidipsia, pero pues insípida porque antes los médicos se dice que cogían la orina y la probaban y se sabía dulce era diabetes, una cosa rara en esos tiempos, pero ahorita pues ya no se hace eso obviamente. Entonces le decían diabetes insípida. Pero esto tiene que ver con esto es el otro bando de la secreción inadecuada de hormona antidiurética, el CADH, era cuando se secretaba excesivamente. La diabetes insípida es cuando no se secreta DH, ¿sí? Hace falta la DH. Entonces ahí, espero me haya hecho entender, pero eso básicamente es cuando no haya DH o falta. Vamos a ver. Entonces, hipovolémica va a disminuir el agua total del cuerpo y va a disminuir el sodio, ¿sí? Y pues si no le hagan caso a esto, pues, básicamente es que deshidratación. Entonces, el sodio urinario vemos cómo está. Si es que está más de 20, ¿sí? Sería pérdidas renales por diuréticos de asa, ¿sí? O por diuresis osmótica, por lo que les decía ahí, por ejemplo, la hiperglucemia severa, causaría eso. Posobstrucción, también hay una poliuria severa, pérdidas renales, o un daño intrínseco renal, como acuérdense la necrosis tubular aguda de la insuficiencia suprarrenal. Y menos de 20 puede ser extrarrenales, que básicamente esas sí son parecidísimas a las otras de hiponatremia, que son el exceso de sudoración, ¿sí? Las quemaduras, la diarrea y las fístulas extrarrenales. De aquí, como les dije, la más importante, la diabetes insípida, que es euvolémica, hipernatremia euvolémica, eso mayoría de veces es diabetes insípida, o puede haber pérdidas insensibles, que son respiratorias o por la piel. Por ejemplo, pérdidas insensibles significa que no se pueden cuantificar. Entonces, el que el paciente está con ventilación, el paciente pierde mucho agua por ese medio, o si es que sudó demasiado, pérdida insensible. La hipervolemia, por otro lado, va a ser la ganancia de agua, ¿sí? Eso es paradójico, pero pues va a ser poquita agua en relación a lo que gana muchísimo de sodio, ¿sí? Gana muchísimo sodio. ¿Por qué? Primero por el hiperaldosteronismo primario. El hiperaldosteronismo primario es todo lo contrario, insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Se ganó mucho aldosterona, la aldosterona sabemos que hace reabsorber sodio, entonces hay mucho sodio, ¿sí? El síndrome de Cushing, que también es exceso de cortisol y de mineralocorticoides en sí, entonces también puede causar, va de la mano esas dos, una solución hipertónica, una diálisis hipertónica, que administra bicarbonato de sodio hipertónico, eso se hace, por ejemplo, en resucitación, eh, y también tabletas de sal, ¿sí? Tabletas de solución salina. Entonces, pérdidas renales, diabetes insípida, vamos a hacer énfasis acá. ¿Cómo sabemos si es central o nefrogénica? Central quiere decir que el daño está
a nivel de la hipófisis o el hipotálamo, y nefrogénica quiere decir que el riñón no responde, si la nefrona no responde a la ADH. Es decir, bueno, es decir esto, ¿sí? O sea, aquí no, eso es nefrogénica, cuando la ADH quiere actuar aquí, pero no responde. Y central es cuando aquí, desde que se secretó arriba en el hipotálamo, o se almacenó en la hipófisis, pues ahí no se produce, ¿sí? No se produce, por así decirlo. Entonces, tenemos que ver que puede ser, si la osmolaridad urinaria y la osmolaridad plasmática sacamos un cociente está más de 1, eso es extrarrenal y eso no va a ser la diabetes insípida. La diabetes insípida va a ser cuando tiene una osmolaridad plasmática, unidad urinaria, perdón, sobre la plasmática menor a 1. De ahí se administra vasopresina, que es un análogo de la ADH, le damos lo que le falta a la paciente, ¿sí? O al paciente. Y si es que aumenta, ¿sí? Aumenta, con eso aumenta la osmolaridad, entonces sería una nefrogénica, ¿sí? Y si es que no aumenta, sería una central, ¿sí? Porque la central no va a responder. No, perdón, qué pena, es al revés ahí. Sí, la diabetes insípida nefrogénica, que está acá, es la que no responde. ¿Por qué no responde? Porque al paciente así le des lo que le falta, no va a hacer efecto la ADH. Y la central es la que tú le das el análogo, lo que sí necesita el paciente, pero sí responde porque el riñón está intacto. Las causas hay aquí en los libros muchísimas, pero por mucho les dejo las más importantes. Muy sencillo. La central se da por una cirugía cerebral o por un trauma cerebral, ¿sí? O por otras causas, pero más importantes estas. Y adquiridos puede ser por la anfotericina, el litio, la hipercalcemia, la hipocalemia, va a ser estas la nefrogénica. Con eso en mente vamos a hacer esta pregunta de aquí. Entonces nos dice, bueno, ¿cuál es la causa de la disnatremia? Dice diuresis osmótica asociada a infusión de solución salina, perdón, diabetes insípida, aumento de pérdidas insensibles por la intubación. Ahí dice una paciente sometida a cirugía de hipófisis, se encuentra ahora intubada y bajo efectos de seroanalgesia. En su estancia en UCI tiene una diuresis promedio de 300 mililitros por hora, tiene un sodio de 156, eso es moderado, sí, una hipernatremia moderada. Tiene un cloro alto también, el potasio está normal, la glucosa está un poquito elevada, se encuentra en hidratación con solución salina a 200 ml hora. ¿Cuál es la causa de la disnatremia? Entonces, ahí, ¿cuál crees tú que sea Dani? Teniendo en mente que el caso clínico y la tabla que les acabé de mostrar acá. Bueno, entonces, o sea, lo que pasa es que aquí esa pregunta no trata de confundir con que con este lado, ¿no? Con que se lo sobrehidrató. Pero en realidad tiene eso muy importante, que es una cirugía de hipófisis, ¿sí? Entonces, por la cirugía de hipófisis es una cirugía cerebral, entonces tiene el antecedente, es una diabetes insípida. Esa es la respuesta. Básicamente muy fácil, ¿cierto? Eso es. Y además tiene poliuria. La poliuria es característica de la diabetes insípida, como ya les dije. Pero ahora bien, vamos a responderla al final, me dice todo eso, pero vamos a hacer con el tratamiento. ¿El tratamiento qué sucede? Tenemos la hipernatremia que puede ser otra vez hipovolémica, volémica o hipervolémica. Según esto vamos a hacer el tratamiento. Entonces, tener en mente muy claro, este tiene en inglés en el otro libro también, el mismo algoritmo, pero aquí está en español. Dice, corregir el déficit de volumen cuando está en hipovolemia. Le administramos más agua, pero agua isotónica, ojo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la prioridad siempre es no dejar al paciente hipovolémico, nunca. Y luego tratar la causa. Luego, para eliminar el exceso de sodio, vamos a hacer administrar dextrosa al 5%, agua oral, o da lo mismo administrar una solución al medio, que es una solución al medio, solución salina al 0,45%, ¿sí? La velocidad, eso no importa mucho, pero ahí se las dejo. Y tener en cuenta que si corregimos rápido, de igual manera que en hiponatremia, ¿qué sucede? Hay edema cerebral. En la otra desmilinización osmótica, aquí es edema cerebral.
Si es que hay eubolemia, pues el paciente ya no toca hidratarlo, el paciente toca hacer lo mismo que aquí de una sola, ¿sí? Corregir el exceso de sodio con dextrosa al 5%, que es lo mismo que suero glucosado, o la solución al medio, que es solución salina al 0,45%, o agua oral. El agua oral sea cuando el paciente está consciente o la tolera, o después tenemos esto de aquí, ya no le hagan caso con el paciente, es el tratamiento a largo plazo, sí, pero pues no importa mucho si no se mira en la materia. Y la hipervolemia, si es una hipernatremia hipervolémica, tenemos que eliminar el sodio, descontinuando el aporte de sodio de la solución que está dándose en exceso, que causó, dando furosemia para eliminar también el exceso de sodio o una hemodiálisis. Entonces, aquí lo mismo, de una manera mucho más resumida, más simplificada para que me entiendan. Entonces, si es que tenemos una hiponatremia hipovolémica, si está acá, hipovolémica, el tratamiento va a ser lo primero, restaurar el volumen, lo primero, ¿sí? Porque no podemos dejar al paciente hipovolémico. Entonces, primero lo hidratamos con agua o lactato Ringer, que es lo mismo que solución de Harman, porque o sea, el paciente, primero hidratación, así aumenta un poquito el sodio porque soluciones son soluciones con sodio, pero lo primero es rehidratar. Después de eso, vamos a corregir restaurar el déficit de agua, ¿sí? Entonces vamos a bajar esa cantidad de sodio. Entonces vamos a darle suero glucosado, que es dextrosa, el 5%, ¿sí? Una solución salina hipotónica. Hipotónica es el 0,45%. Estas dos por vía intravenosa. O si no, vamos a darle agua oral o enteral, como esa agua, la Dasani, ¿sí? O sea, cualquier agua por vía oral que podamos comprar. Si es que está en eubolemia, de una hacemos eso y nos saltamos el primer paso porque el paciente no necesita hidratación. En la hipernatremia hipervolémica, el tratamiento sería retirar la causa de ganancia de sodio, ¿sí? Lo mismo que decía acá, discontinuar el aporte, iniciar diuresis con diurético de asa, la furosemida, y ya, básicamente, pues eso. Entonces aquí el tratamiento, si me ayudas con este Lore, por favor, leyendo esas opciones de aquí abajo y luego la de arriba. ¿Puedes ayudarme, por favor? Ya, a ver, Dale. ya. A, solución salina al 0,9%. B, agua libre, oral o se puede colocar sonda nasogástrica. C, dextrosa en agua al 5%. Y D, solución salina al 0,45%. Ya, ahí leo el caso. A ver, Sí, 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 el paciente. caso, pero primero Ya, el último párrafo de abajo y luego el caso. ya. A ver, llenado capilar. A ver, tórax con expansibilidad disminuida, crepitantes bilaterales sin edema periférico, llenado capilar mayor a 5 segundos, laboratorios sodio 162, cloro 115, potasio 5,6, alúmina 2 gramos sobre decilitro, BUN 72, creatinina de 2,3 gramos sobre decilitro. ¿Cuál de las siguientes soluciones está indicada en el manejo inicial del paciente? Paciente de 92 años con antecedente de hipertensión arterial sistémica diagnosticada a los 40 años, es traído por sus familiares a emergencia por cuadro clínico de un mes de evolución de anorexia, pérdida de peso no intencionada, hace 15 días tos con expectoración amarillenta y evacuaciones disminuidas de consistencia. Al examen físico, paciente caquético, despierto, orientado en persona, tensión arterial 90-50, frecuencia cardíaca 108 por minuto, frecuencia respiratoria 30 por minuto. El Listo, resto, gracias. ahí está Entonces, bien. genial, muchas gracias. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vemos que yo te decía que leas primero porque aquí es la respuesta en realidad. O sea, acabamos de ver el tratamiento, ¿sí? Entonces les voy a enviar
la foto de esto, pero según, y ahí me ayudas a responder, dale. Ya. Entonces sería, aquí está. Listo, perfecto. Entonces, ¿cuál responderías tú ahí? Según la imagen que está ahí. O sea, tú lo miras hipervolémico, volémico, hipovolémico. Con el caso clínico y con lo que aprendimos en hiponatremia, ¿cómo diferenciar arriba? También tienes las tablas. ¿Cómo ves si está hipovolémico, volémico, hipervolémico por los datos? ¿Sí? ¿O cuál le darías tú? Sí, ahí sí me escucha a mí. Sí, solo le estaba viendo en las tablas y podría ser hipervolémico. ¿Por qué? em, por la cantidad de sodio. No, o sea, la cantidad de sodio, esa es hipernatremia. O sea, por el sodio es hipernatremia, ¿sí? Pero la hipernatremia a su vez puede ser hipovolémica, volémica o hipervolémica. Con la otra tabla que te dejé de ver eso con los datos clínicos, a ver, por ejemplo, aquí nos dice, tiene anorexia, pérdida de peso, pero tiene evacuaciones disminuidas de consistencia, es decir, tiene como diarrea, ¿sí? De ahí pues tiene crepitantes, llenado capilar más de 5 segundos y fíjate en la presión arterial cómo está y la frecuencia cardíaca. ¿Qué miras tú ahí? Que la tensión arterial estaría baja y la frecuencia cardíaca está alta. Eso te da para hipovolemia, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, como eso es de hipovolemia como estaba en el cuadrito que les envié arriba, ¿sí? Es ese blanco chiquito de abajo en lo mismo, pero de hiponatremia. Entonces, con eso en mente, si está hipovolémico, nos dice cuál es la solución inicial en el manejo del paciente, cuál respondes de estas. Sería solución salina al 0,9%, ¿Por qué? porque primero tocaba corregir el déficit de volumen. Listo, genial. Dale. Perfecto. Esa es la respuesta. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque, como dice la clave aquí, por ejemplo, es decir, que dice el manejo inicial. Si te dicen el segundo manejo o algo así, sería otra respuesta de estas. Incluso no pueden haber dos respuestas, porque puede ser cualquiera de las dos, pero sí. En lo primero, porque está hipovolémico, por la taquicardia, la frecuencia cardíaca elevada, eso significa que hay que darle hidratación con la solución salina al 9%. Genial. Entonces, esta de aquí abajo, si te digo que tiene el paciente, dice restricción hídrica, mantener solución salina al 9%, aportes de tabletas de sal, ¿sí? O por vía oral, solución salina al 0,45%, nos dice cuál de las siguientes es la opción adecuada para continuar con el manejo de la paciente, ¿sí? Y aquí nos dice aporta solución salina al 0,9%, mejorando hidratación y posteriormente insulina, bla, bla, bla. Listo, entonces dice, paciente tiene 14 años, eh, tiene un antecedente de diabetes tipo 1, tiene una emergencia, malestar general, poliuria, vómito, dolor abdominal, se encuentra taquicárdico con hipotensión ortostática y mucosas orales secas. Hasta eso, pues hipovolémico. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Hipovolémico. Hipotensión ortostática, mucosas orales secas. Luego dice, tiene cetonas 3 cruces en orina, nos dice la glucosa está en 640, ¿sí? Aquí nos da el pH bajo, bicarbonato bajo, tiene una acidosis con cetonas en orina, como ya dijimos, eso viene siendo un poquito el potasio alto, dice, o sea,
inicia aporte de solución salina al 0,9, mejorando el estado de hidratación y posteriormente se dio insulina. ¿Por qué? Porque el cuadro da para una cetoacidosis diabética en un paciente con diabetes tipo 1, ¿sí? Entonces, con eso en mente, ¿cuál respondes tú, Lori? A ver, podría ser la de 0,45. Sí, perfecto, esa es la respuesta. ¿Por qué? A ver, porque, o sea, en la tabla dice, o sea, al inicio sí sería 0,9, pero luego decía que al corregir en cambio el déficit de agua y sí podía administrar al 5%. O sea, 0,45, está genial. O sea, todo eso para decir que hay que saberse este algoritmo lo mismo que acá. Genial, porque se trata de confundir que, o sea, si no te dijeras esto abajo y te dijeran la inicial como era arriba, entonces administramos primero esta, pero ya le dieron lo siguiente que hay que hacer y como dice acá, continuar el manejo sería 45%. Me alegra mucho que hayamos entendido el punto, esa es, muchas gracias. Aquí pues falta última pregunta, escenario para no fallar nunca, 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 nunca. Bueno, yo lo voy a leer este, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Muchas gracias, ¿no, Lore? ¿Cuál sería el manejo de la hipernatremia en este caso? Listo, no tuve ni siquiera que leer el sodio, no sé, pero pues tiene hipernatremia. Ya con eso ya les digo, ya gané un poco de tiempo. Suspender administración de bicarbonato, yo veo que todas las opciones dicen lo mismo y aquí algo diferencial. Dice, iniciar dextrosa al 5%, aporte de furosemida, aporte de agua libre, hemodiálisis. No sé, entonces vamos a leer el caso, ahora sí. Es una mujer de 32 años en hemodiálisis, quien es sometida a recambio valvular, es transquirúrgico, en transquirúrgico, sí, o sea, después de la operación presenta choque hemorrágico, paro cardiorrespiratorio, por lo que se transfunde en 4 concentrados eritrocitarios y 6 frascos de bicarbonato. Se mantiene hipotensa durante la cirugía con persistencia de acidosis, por lo que se administran 8 frascos más de bicarbonato. La tensión arterial está baja, ¿sí? Con uso de maminas vasoactivas le dieron noradrenalina y sigue baja. Tiene 111 por minuto, tiene edema distal relevante, tiene harto edema. Gasometría está a una acidosis metabólica. Se administra 10 frascos más de bicarbonato por la misma acidosis metabólica, ¿sí? Y se encuentra infusión continua de bicarbonato. Laboratorios, tiene boom de 45, creatinina de 5, es decir, están las dos elevadísimas. Hipernatremia severa, que está en 168, esa está en 145 lo normal, entonces el potasio también está alto en realidad, el prequirúrgico en 4,2, la diuresis está en 100 en 24 horas, ¿sí? Está tirando a la oliguria. Entonces, ¿cuál es la respuesta en ese contexto? Y con lo que vimos, Lori. A ver, o sea, ahorita le estoy viendo en la tabla. A ver, déjame ver primero a mí también ver la tabla porque la verdad que eso considero que es trampa, esa respuesta es una pregunta de verdad ha salido, pero no sé si está en la tabla. Ah, sí, aquí está, aquí está la tabla, sí, sí está en la tabla. En esta está, en la otra de abajo, ya les mando la otra, perdón, pero en la otra está la respuesta. En esa que te envié la última no está. Pero, o sea, ¿tú qué crees que tiene hipovolemia, hipervolemia o qué tiene ahorita? Podría tener hipovolemia. Sí, es verdad, tiene un frente hipovolémico. Aunque, bueno, aquí ya para no confundirlos, pero pues, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, esa tabla nos decía, no se las envié porque ya para qué, dice hemodiálisis, ¿sí? Contiene hipervolemia, puede ser hemodiálisis, pero todo depende del contexto. El paciente hemodiálisis podría ser en realidad también hipovolemia, también puede ser hemodiálisis. ¿Por qué? Porque la paciente, lo primero, es que nos dice arriba,
32 años en hemodiálisis, es decir, ya tenía hemodiálisis, ¿cierto? La hemodiálisis es un, por así decirlo, riñón artificial, un riñón extracorpóreo. Se hace la misma función del riñón extracorpóreamente. Entonces, y la diuresis de 100 mililitros en 24 horas, es decir, no está orinando nada, lastimosamente. Entonces, nos dice que le dieron mucho bicarbonato, es lo que dice el caso, que está hipotenso, si tienes toda la razón, está hipovolémica, pero según dice, ¿cuál sería el manejo para la hipernatremia en el caso? Es una de las preguntas pues también complicadas. Dice, iniciar aporte de furosemida, ¿por qué? Eso, primero, que no va a responder por la anuria, ¿sí? Por la anuria. Y segundo, porque está hipotensa le bajaría mucho más la presión, entonces no daríamos furosemida, ¿sí? No tiene exceso de volumen, esa no tiene nada que ver. Dice, o sea, el bicarbonato obviamente se suspende, ¿sí? Luego dice, iniciar dextrosa en agua al 5%. No porque pues eso era para la hipernatremia después de ya hidratarlo, ¿no? Sí, sí, o sea, después de la hidratación se daba esto, pero, o lo mismo que decía agua oral, agua libre oral, que era lo que también la otra opción, ¿sí? Pero, como ya sabemos que clínicamente tiene anuria, es decir, no, ya el riñón pues básicamente está muy mal, ¿sí? Y también está en hemodiálisis, la respuesta es suspender administración de bicarbonato, iniciar hemodiálisis. Espero me hayan comprendido esa. Si no, pues me dicen. Pero básicamente es para decirles que muchas veces la respuesta también está en el caso, ¿sí? Y que dependiendo de saber esas cosas, que por ejemplo esto lo aprendimos en aquí, eh, ya hay que ver el caso clínico, cuál es la respuesta adecuada, ¿sí? Eso sería básicamente. Ahí, ¿qué les pareció? Yo tengo una duda, o sea, ¿por qué iniciamos con hemodiálisis? Dale, perfecto, buenísima pregunta. Y sí, o sea, yo la vi esa y las coloqué porque me parecieron las preguntas que de verdad no quiero que fallen porque sería como yo fallar, ¿sí? Es que no los preparo bien. Vamos a ver lo que vimos. ¿Estuviste en la clase de Aki, Lore? ¿En esta clase? Sí, sí estoy ahí. Claro, en esta clase lo que, o sea, esto ya es después de aquí, viene su último tema sodio, ahí se acaba segundo progreso, pero vamos a ver. Entonces, esa era creo que era una pregunta de un tercer progreso, que ya se conjugan conocimientos. Entonces, cuando vimos aquí decíamos que el tratamiento era así, ¿sí? Teníamos que primero ver si es que se le administró un exceso de líquidos, ¿sí? Y eliminar el exceso de líquidos y darle la hidratación, ¿sí? O sea, si dice, si el paciente no ha respondido a la hidratación y sigue hipotenso, se inician aminas vasoactivas, ¿sí? Aquí en el caso nos decía que el paciente dice, dice una tensión arterial de 85-53, muy hipotenso, con aminas vasoactivas. Es decir, ellos ya hicieron esto y ya hicieron esto, ¿sí? O sea, primero lo más probable es que lo hidrataron, obviamente, y después le dieron una adrenalina y aún así no mejoraba, no respondía. Después de todo esto, cuando ya se hizo todo esto, el último paso sería hacer hemodiálisis. Eso no están preguntado, pues no sé todo lo que hay, pero o sea, cuando ya no sirvió la hidratación, no sirvió la noradrenalina. Lo siguiente, el último paso sería hacer hemodiálisis, ¿sí? Básicamente por eso. Y la otra, pues también porque el paciente nos decía al inicio que ya estaba en hemodiálisis. ¿Qué te pareció? Ah, y porque también en aquí, perdón, que ahí vimos que ahí, yo les había colocado esto de acá. O sea, como siempre se dice, en el caso te colocan un contexto que por algo es, ¿sí? O sea, no es que por nada te colocan eso. Como vimos, eso de silla turca vacía, algo muy raro, o sea, por algo te colocan eso, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vimos que aquí estaba, anuria era menos de 100 al día, como estaba aquí, menos de 100 en 24 horas. Y cuando el paciente está anúrico, pues el riñón casi no orina, ¿sí? O sea, no está funcionando bien, toca el siguiente paso de hemodiálisis, muchas veces sí, si es que no responde y es refractario como ya vimos.
Ahí espero me hayas comprendido. ¿Sí me comprendiste bien? Sí, gracias. Sí, en este caso esto era para hipernatremia, aunque no creo que se confundan, pero, o sea, es de verdad, eso ha pasado. ¿Verdad que tiene hipovolemia? O sea, es como si cogiéramos otra flechita extra y si es que aquí no sirvió, hemodiálisis, ¿sí? Eso es básicamente. Entonces aquí era, y también pues aquí dice arriba también en teoría, entre comillas, la respuesta. Y con eso yo ya estoy casi seguro que no van a fallar en ninguna del tema. Bien, entonces vamos a lo que viene siendo potasio. Esta media horita y listo, vamos a comenzar lo que alcancemos con esto. Ya acabamos segundo progreso, ya todo eso de segundo progreso está súper bien. Alteraciones del potasio, vamos a ver primero las generalidades. ¿Y el potasio qué es lo que sucede? Normalmente, aquí tenemos igual que se indica en la imagen de sodio, ¿sí? El potasio intracelular es importantísimo porque es el que reina dentro del medio intracelular. Afuera todo es la mayoría sodio, pero adentro de la célula todo es potasio, ¿sí? Pero este potasio intracelular nosotros no lo podemos medir, no se puede pinchar dentro de las células, obviamente. Entonces medimos es el potasio poquito que hay en extracelular, el plasmático. ¿Y de qué depende ese potasio extracelular plasmático que con leves cambios va a causar grandes trastornos que ya veremos? Depende, esperen, qué pena con ustedes de sodio, disculpen ahí. O sea, pues esto ya como última circunstancia, yo no quiero que se confundan en esta parte de aquí al final. De las complicaciones, les hice una tablita aquí que decía las complicaciones neurológicas, el potasio, así como gran resumen de eso, el potasio, el sodio siempre tiene complicaciones neurológicas. El sodio afecta al riñón, como ya vimos los síntomas, cefalea, convulsiones, todo eso. Entonces, si es que el potasio no se corrige, da edema cerebral en la hiponatremia. Pero si en la hipernatremia no se corrige, da hemorragia intracraneal. Si el potasio hay una corrección rápida, ¿sí? En la hiponatremia hay desmielinización osmótica. En la hipernatremia hay edema cerebral con la corrección rápida. Eso es lo que yo les había colocado en los títulos rojos acá, ¿sí? Pero esa es la tabla mental que yo me había hecho, yo las plasmé ahí. Sí, entonces, fin del paréntesis, cierra paréntesis. Vamos con el potasio, dice que esos 4% se da de la siguiente manera. En la ingesta, pues aquí es un 2%, sí, de todo el potasio plasmático, que es el extracelular, como ya sabemos. El intracelular tiene el 98%, 150 mil equivalentes aproximadamente. Pero el otro, este depende de tres cosas, ¿sí? Lo primero es el riñón. Por eso vemos en esta materia, el 80% del potasio se tiene que eliminar del cuerpo por vía renal, por la orina. Y el sudor elimina el 5% y las heces, vía gastrointestinal digestiva, el intestino en sí, elimina el 15%. Cualquier falla en estas va a causar que el potasio se acumule y eso es muy malo. Entonces, si es que nosotros tenemos, aquí es la nefrona de nuevo, el mismo dibujo, si es que disminuye la presión arterial, disminuye la perfusión renal, ¿sí? También porque el riñón es muy sensible a los cambios bruscos de la presión. Lo que va a hacer el riñón en respuesta por medio de la mácula densa y todo eso que vimos al inicio es aumentar la renina, que al mismo tiempo aumenta la angiotensina y al mismo tiempo aumenta la aldosterona, el famoso sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y aldosterona es la que nos importa en este tema, porque la aldosterona va a hacer que aumente el potasio plasmático, ¿sí? La hipercalemia. Pero la aldosterona hay que tener muy clave esta acción. ¿Qué es lo que hace? La aldosterona llega, se secreta de la glándula suprarrenal, ¿sí? La zona, creo que era la zona glomerular, ¿sí? De la glándula suprarrenal. Pero esta lo importante es que llega aquí, ¿sí? Llega aquí al túbulo distal o al túbulo colector o cualquiera de los dos, la nefrona distal en sí, y va a secretar a la orina potasio hidrogeniones, ¿sí? Elimina el potasio hidrogeniones por la orina porque lo secreta la luz intratubular y va a reabsorber el sodio y el agua, ¿sí? Por eso todos los cambios en esta son importantísimos, ¿sí? Es la principal que controla, hay otros mecanismos, pero es el principal aldosterona.
Entonces, la aldosterona específicamente pueden preguntarles esto. Aquí es en dibujitos para que no se les olvide. Entonces, hay lo mismo de aquí, pero de lado, ¿sí? Es una célula de estas que la podemos ver de la siguiente manera. En la parte vasolateral está la ATPasa, que ya sabemos que saca 3 sodios e ingresa 2 potasios, ¿sí? Y aquí, estos túbulos de acá en la célula tienen una parte apical, que en la apical hay 2 canales famosísimos. El canal epitelial de sodio, que es el ENaC, que lo que va a hacer es ingresar el sodio a la célula para ser reabsorbido, ¿sí? Junto con el agua, los dos, diferencia de la ADH, que la ADH únicamente reabsorbe agua, esta reabsorbe sodio y agua, ¿sí? Y el ronca es otro que va a hacer que se secrete a la luz del túbulo, como vemos aquí, potasio y también hidrogeniones. Esas son las funciones de la aldosterona. Con eso en mente ya podemos empezar, ¿sí? Eso es básicamente lo importante. Ah, no, eso también, pues ya entrando más en pleno. ¿Qué factores regulan la homeostasis del potasio? ¿Sí? Tenemos factores que favorecen la entrada del potasio al espacio intracelular, es decir, que hacen que el potasio entre acá, ¿sí? O sea, el potasio de afuera, del poquito que había, ¿sí? El poquito que vimos aquí que había, ingrese más aquí al espacio intracelular y aquí se quede más poco, ¿sí? O factores que hacen que el potasio, todo ese de adentro, salga hacia el espacio extracelular acá. Y pues aquí también al plasma. Entonces aquí sabemos que eso toca de memoria, estos de acá, estas dos tablas toca de acá. Lo que se van a preguntar es que los más importantes que favorecen la entrada del potasio al intracelular son la insulina el primero y el segundo es la estimulación beta 2 adrenérgica. Son los más importantes los dos. Después tenemos la alcalosis metabólica y la aldosterona. ¿Ellos qué hacen? Hacen que el potasio entre al espacio intracelular, ¿sí? O sea, el potasio, el poquito que había afuera, entra acá. Los que hacen que el potasio salga al extracelular va a ser la acidosis metabólica, la hiperosmolaridad extracelular, los agonistas alfa adrenérgicos y la lisis celular, que puede ser una lisis tumoral, por ejemplo, la quimioterapia que se irradia hace que se mueran las células cancerígenas, la rhabdomiólisis, cuando los músculos, los miocitos se rompen, y la hemólisis, la ruptura pues, de glóbulos rojos. Entonces, para recordar eso, yo que acordaba, yo hacía de la siguiente manera. El potasio depende mucho de los hidrogeniones, ¿sí? Si yo coloco aquí H, 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 bueno, y aquí también H, entenderán, sí, básicamente puras H, 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 H. Bueno, es decir, el potasio, mi analogía es que es, por así decirlo, mujeriego, ¿sí? Entonces, el potasio va a donde tiene donde conquistar, ¿sí? Entonces, si es que en el líquido extracelular hay mucho hidrogenión, eso sabemos que es una acidosis, ¿sí? Y el potasio va a salir de la célula. Entonces, la acidosis favorece la salida del potasio al espacio extracelular, ¿sí? Pero entonces, por otro lado, ¿qué ocurre si es que nosotros borramos esto? Y aquí pues ya se van los hidrogeniones, ¿sí? Hay una alcalosis porque faltan hidrogeniones en el extracelular. O por ejemplo queda solo un hidrogenión. El potasio, como es mujeriego, no le interesa y el potasio se entra al espacio intercelular donde pues le corresponde, ¿sí? Esa es la idea. Pues espero de cualquier manera lo puedan recordar. Yo recordaba así, pero hay que tener muy en claro eso y básicamente ver que alcalosis va con hipocalemia, ¿sí? Eso es hipocalemia. Y acidosis va con hipercalemia, hipercalemia. Y de resto, pues ahí los otros demás dicen factores que regulan. Ay, se me quedó aquí el lápiz. Flecha, ya. Factores que regulan la secreción distal de potasio, es decir, esta parte de acá, ¿sí? Al final está aquí el más importante, que es la aldosterona. La aldosterona por mucho es más importante, pero hay más, ¿sí? La ingesta de potasio en la dieta también, cuando uno ingiere más potasio, hay que eliminar más potasio. El potasio, cuando se acumula en el cuerpo, es muy, muy tóxico, entonces
A mayor ingesta de potasio, mayor excreción. La concentración de potasio plasmático de igual manera. El pH sistémico, como ya sabemos lo que les llega acá. El flujo tubular distal y aporte distal de sodio. También es importante, es decir, si llega más sodio, ¿sí? Aquí, y hasta la mácula densa de la nefrona distal, lo que va a hacer es estimular el intercambio de sodio por potasio, porque hay una ATPasa también por aquí y otros intercambiadores, ¿sí? Entonces va a haber más intercambio de sodio por potasio y en sí también va a ser otro regulador muy importante. A mayor sodio que llega a la nefrona distal, va a haber mayor eliminación de potasio y al revés. Entonces, excreción de aniones no reabsorbibles es otra, viene siendo la penicilina también. Se refiere eso a penicilinas especialmente. La aldosterona, como ya dijimos. Y el potasio normal en este líquido extracelular, dijimos que en promedio 4, ¿sí? 4 como vemos acá, en el extracelular. Pero en sí va a ser de 3.5 a 5.5. Eso es el rango normal. Cualquier cosa debajo de esto o más de esto es muy malo. Tenemos los trastornos, la hipocalemia, que es lo mismo que hipopotasemia, y la hipercalemia, que es lo mismo que hiperpotasemia. Yo prefiero ir de la primera manera. Entonces, hipocalemia, todo lo que sea menos de 3.5. Hipercalemia, todo lo que sea más de 3.5. Y como contextos generales también vamos a unificar las manifestaciones clínicas, porque estas dependen mucho de los mismos órganos. Primer punto clave aquí, como está en el dibujo, tachamos lo que viene siendo el cerebro. El sodio causaba alteraciones neurológicas, el potasio no causa alteraciones neurológicas, no tiene nada que ver aquí. Entonces, solo para acordarnos de eso. Entonces, el sodio se mete con el corazón, con el intestino, con los músculos, que son un gran almacenamiento de potasio, y con el riñón, pues la hipopotasemia en especial. Arriba vemos las manifestaciones propias de la hiperpotasemia, ¿sí? Entonces vamos ahí, hiperpotasemia, cuando es más de 5.5 el potasio, tenemos ondas T picudas, muy clave, muy característico, la P baja, ¿sí? El QRS ancho, arritmias fatales como la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular, que es la más maligna, y un paro cardiorrespiratorio, una sistolia, podría ser cardiotoxicidad. La diarrea, por hiperpotasemia hay diarrea y hay debilidad muscular, ¿sí? Eh, por otro lado, hipopotasemia, los síntomas vienen siendo toxicidad por la digoxina. La digoxina usualmente pues no es tóxica, sí, pero en condiciones de hipopotasemia se vuelve tóxica y también la digoxina a su misma vez puede causar hiperpotasemia. Es algo pues ahí van a estudiar eso. Esta prolonga el QT, muy importante, predispone a arritmias como la torsada de Pons, que también es muy maligna. Y por el contrario de la diarrea y hiperpotasemia, en la hipopotasemia hay estreñimiento y un hilio paralítico. Es decir que, pues, estreñimiento o obstrucción intestinal, ¿sí? Eso causa la hipopotasemia. Y la debilidad va a ser parte también de las dos, ¿sí? La rhabdomiólisis, hipopotasemia, son características o yo más bien colocaría rhabdomiólisis por acá, pero pues, o sea, pues me entienden debilidad muscular en sí, ¿sí? Eso es muy clave. Y la hipopotasemia tiene nefritis intersticial, amoniogénesis, que es aumento de la síntesis de amonio, por si acaso. Y en especial hacer referencia a las partes del electrocardiograma, ¿sí? Eso pueden preguntarlo también a veces, ¿sí? Aquí no implica mucho si es que es leve, moderada o severa, pero pues hipocalemia básicamente va de 5 en 5, es decir, si es que era menor a 3,5 va de 3,5 a 3, luego va de 2,9 a 2,5 y todo lo que sea menor a 2,5 pues va a ser severo, ¿sí? O sea, después leve, moderado, severo. Entonces, aquí tienen disminución de la amplitud de la onda T, o sea, plana, inversión de la onda T, depresión del segmento ST, prolongación del intervalo PR y prolongación de la onda P, ¿sí? En ancho aumenta en los segundos, pero disminuye en el voltaje. Y ondas U prominentes también puede ser. En la hipercalemia, por otro lado, cuando es leve, va a haber ondas T picudas simétricas estrechas. Es muy característico desde que puede ser leve y algunas bibliografías es el rango de leve, de moderado. Algunos cambian aquí los rangos como pueden ver, pero pues ese es el más común.
hay aplanamiento de la onda P, prolongación del PR, el QRS ancho, ondas T picúas de 6 a 7. Y la severa va a ser más de 7.5 o más de 8. Va a haber ausencia de onda P, que pues ya sabemos que eso es muy malo. El QRS ancho con morfología sinusoidal. Entonces, eso es en sí lo importante, pues aquí en hipercalemia más que todo depende de las manifestaciones electrocardiográficas de en cuanto esté ¿cómo es que se llama? Pues el rango, ¿no? El rango. Eso lo pueden preguntar para que tengan en cuenta. Y los fármacos también van a ser muy característicos de esto. Los fármacos, hay que ver que hay algunos que causan hipocalemia o hipercalemia, ¿sí? Esa es una lista interminable, muy larga, muy harto eso, pero, por ejemplo, aquí en este libro les colocan, yo me acuerdo que en clase nos colocaron una tabla acá, esta tabla, te dicen las drogas que causan hipercalemia, entonces te dice, pues, el mecanismo, todo eso, tales vainas. En el otro libro también hay más, ¿sí? Esto de aquí era lo mismo que ya les dije junto a esto de aquí. Pues hay miles de fármacos que pueden causar, ¿sí? Por ejemplo, esta tabla de aquí es muy parecida a esta que se nos colocó en clase, ¿sí? Pero es casi igual. Entonces, tener en cuenta que eh, los fármacos inhibidores de hipopotasemia, hay aquellos que desplazan el potasio al interior de la célula, o sea, por eso hay hipocalemia, porque todo el potasio de fuera se ingresó, ¿sí? Entonces, hipopotasemia, fármacos que aumentan la eliminación renal de potasio, que secreta mucho por orina, y fármacos que aumentan las pérdidas digestivas de potasio. Como ya vimos, pues las heces controlan mucho esto. Entonces, si es que hay fármacos que causan diarrea, pues van a favorecer que se pierda mucho potasio por ahí, ¿sí? Entonces, y también característico, hay los laxantes como la fenolftaleína. Estos de aquí, característicos los diuréticos, los que son efecto mineralocorticoide, sí, antibióticos. Yo les diría que los tengan a la mano porque pues yo sí me sabía más o menos, pero nunca los aprendí, son demasiados, como ya les dije, y pues eso. Después que producen hiperpotasemia, pueden ser fármacos que interfieren con la liberación y secreción de aldosterona, los YCAR, inhibidores de la renina, los AINES, la heparina, la ciclosporina, el tacrolimus, los digitálicos como la igoxina, fármacos que inhiben la secreción renal de potasio, sí, los diuréticos cerrados de potasio, la clásica espironolactona, el eplerenona, el tramtereno, el amiloride, son primos hermanos. El trimetoprim, esto también lo pueden preguntar en examen. La pentamida y la arginina hacen este mecanismo. Fármacos que desplazan el potasio al intracelular, los beta bloqueantes, intoxicación digitálica, sulfenilcoína, agonistas alfa-adrenérgicos, arginina, soluciones hipertónicas. El trinitropin, lo que me acuerdo en un examen, era así ya, inhibe este canal de acá, ¿sí? Por eso es que hace su efecto. El trinitropin inhibe el canal epitelial de sodio, por si acaso. Y ahora bien, entrando de pleno con hipocalemia, aquí no sé si es que, o sea, yo creo que ese tema lo podemos comenzar la otra clase porque, o sea, quiero ver bien, aquí ya empieza en sí, pues ya todo lo que viene en hipocalemia y tales, y para resolver los casos más plenamente, o si ya están cansados, quieren de una vez dejamos ahí por hoy. ¿Qué les parece? O seguimos con esa parte. Creo que mejor para ver, o sea, el tema todo de una y no quedarnos en una sola parte. Mejor lo vemos la siguiente clase, pero no sé qué opinen mis compañeras. Pienso lo mismo, como para ver el tema completo en la clase siguiente. Vale, genial, sí, pues ahí espero no haberlas cansado, pues de verdad que yo espero siempre que les sirva mucho todo esto. Y claro, eso es más que todo para responder los casos que la próxima estemos bien al pleno. Ahí básicamente el potasio es lo que quiero explicarles, generalidades, con esto pueden sacar la mayoría de cosas en exámenes. Y eso, en la próxima ya veríamos. Cuídense mucho
ahorita les paso la grabación, yo siempre me demoro porque se demora en descargar esa cosa, porque no se sube automáticamente a Teams, ya saben, y trato de hacer lo posible, pero espero me hayan comprendido todo y ahí quedaríamos, ¿verdad? Voy a dejar de grabar.